la vivienda que iba a hacer. Correcto. Esa es la Esta es en el conclusión. fondo la cuestión. Y queremos, ya que está Daniel Sabzai conectado, preguntarle si la corrupción, Daniel, y gracias por esta entrevista, también afecta a la justicia o hay una amenaza al sistema judicial argentino de algunos sectores del kirchnerismo. Buenas noches. ¿Qué tal? Los saludo también a Waldo. ¿Cómo le va, Mire, Daniel? ¿Cómo Y está? aquí está Guadalupe Vázquez también. bien, gracias. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Yo hace tiempo que digo, a poco de haber asumido la nueva administración, que hay un vasto plan de impunidad que se despliega casi diariamente y que consiste en el copamiento de órganos de control, en la voluntad de trasladar jueces, de remover jueces, de destruir pruebas, de remover al Procurador General de la Nación, de hacer una reforma de la justicia para acomodarla a las necesidades de impunidad de la presidenta, de su familia y de sus adláteres, de una presión impresionante sobre los jueces que no son parte de justicia legítima, de la conformación cada vez más fuerte de justicia legítima, lo que significa la no justicia, no una justicia legítima. Por supuesto que se afecta a la justicia. La voluntad es la no independencia de la justicia. No olvide que en su carta Cristina habla de la Revolución Francesa y de Montesquieu como algo antiguo. Dice que hay que cambiarlo. Es una clara confesión de que ella es antirrepublicana, porque las ideas de Montesquieu y las ideas de la Revolución Francesa no se discuten en ningún país que tiene una constitución democrática, porque son los fundamentos de una constitución democrática. Y ella reniega de ellos. Así que lo ha dejado muy claro. Yo creo que en su desesperación, porque se siente una mujer acorralada, más allá del enorme poder que reúne, las causas que penden contra ella gozan de buena salud. Son lentas, pero ahí están, e inclusive ha habido fallos de tal valor, quiero destacar sobre todo el fallo de casación con los votos de los doctores Barroeta Benia y Petrone, que declaró constitucional la ley del arrepentido, y todas las declaraciones, todos los testimonios de los arrepentidos, entre los cuales esos 31 empresarios de los que hablaba el diputado Wolf, que se autoincriminaron y que explicaron claramente cómo era la ruta del dinero acá. Sabzai, ¿usted cree que, siguiendo el análisis que hace, realmente muy interesante, que Cristina cree en una autocracia, digo, en lo que pasa con gobiernos como Gildo Infran, en la instalación de un poder que permanezca a instancia, por supuesto, de un sistema democrático, pero más conforme a regulaciones propias del Estado autoritario? Pero no solo cree en él, sino que ella ha sido uno de los principales artífices, junto a su ex marido, del gran feudo que es Santa Cruz. Santa Cruz no es diferente a la Formosa Gildo Infran. Entendamos, no, ahí no hay independencia de la justicia, ahí hay copamiento total de la libertad de expresión, no hay medios de expresión autónomos, independientes, son todos absolutamente del gobierno. No hay prácticamente empresas privadas, el 90% de la fuerza laboral son empleados públicos, con lo cual el clientelismo está absolutamente en acción. El sistema electoral es un sistema electoral tramposo, pero además lo van modificando cada vez que hay elecciones para que sea un sistema electoral a la carta, es decir, fraudulento. Los fiscales responden totalmente también a la nomenclatura. Fíjese que una de las más importantes es Romina Mercado, la hija de la gobernadora Kirchner, que es la que le tocó investigar el tema de los terrenos fiscales comprados absolutamente como regalados para los Kirchner y para todos sus amigos en el Calafate. Por supuesto que la durmió la investigación, como ha dormido totalmente la investigación del ex secretario de la presidenta que fue asesinado. Fabián Gutiérrez. Absolutamente espantoso, Gutiérrez. Exacto. ¿Usted escuchó algo que haya progresado esa investigación? No. Hubo, sí, un pedido del fiscal Stornelli para el decomiso de esos bienes de la corrupción. Un hombre que también se hizo millonario como otros. Hablemos de Daniel Muñoz, lo confesado por el contador Manzanares, en las sociedades armadas, etcétera, ¿no? Sí, pero yo le hablo de la causa en sí misma. No. Hay 2 detenidos por ahora. No ha avanzado nada, trataron de taparlo primero que era un crimen pasional, era tan absurdo que por sí solo esa hipótesis se desmoronó.
lo asesinaron personas muy cercanas también al kirchnerismo. Aparentemente lo ocultaba bienes, no se sabe, pero lo mataron en condiciones horribles, lo torturaron, más allá de lo que él haya sido, pero eso habla de lo que es ese feudo. Y eso es lo que quieren trasladar a la nación. ¿Por qué sería distinto de lo que ella lo hizo con su lugar en el mundo? Absolutamente citando sus palabras. Correcto. Ese es el modelo, lo otro es viejo para ella. Es curioso, lo moderno es la monarquía absoluta, la monarquía criolla, ¿no? Sin la elegancia de esa monarquía, no por defenderla, no lo vamos a enaltecer. Correcto, correcto. Daniel, mi compañera Guadalupe tiene una pregunta para hacerle, entiendo. Mucho Sí, gusto. doctor, como constitucionalista, ¿cómo evalúa la gestión de Pietragala al mando del organismo de derechos humanos? Bueno, Pietragala es hay una sola acción de Pietragala que lo define claramente. Él pidió por la liberación, mejor dicho, por la prisión domiciliaria de Debido y de varios de los personajes más conspicuos del kirchnerismo. Del hijo de Báez. Sí, de Báez también, de Milagrosala, de Vudú, etcétera, De etcétera. Jaime, perdón, de Jaime también en su momento cuando intervino. Personas condenadas, sí, personas condenadas. Imagínese si en nombre de los derechos humanos él pide la liberación de semejantes reos utilizando una palabra de la Constitución. Es decir, los delincuentes condenados se llaman reos en el léxico de la Constitución. Habla de derechos humanos avasallando el Poder Judicial. El Poder Judicial los condenó y que deben cumplir determinadas sentencias, no para castigo de ellos, sino para seguridad de los habitantes. Hay que pensar en nosotros. Entonces, ¿de qué secretario de Derechos Humanos estamos hablando? Y todo el equipo, yo veía que se trasladó con él, son todas personas absolutamente militantes. O ha sido la subdirectora del CELS, o se trata de alguien que militaba, o un diputado por Santa Cruz. Todo el equipo que llevó es una clac de funcionarios. Es una broma lo del tour del que hablaba, creo, City Tour, del que hablaba el diputado. Es tal cual. O sea, es una cosa grotesca. Inclusive rápidamente se apuraron para evacuar el estadio, donde no quedó casi nadie, más allá de lo que está filmado y de los testimonios. Y esto definitivamente, a mi modo de ver, desacredita a los llamados organismos de derechos humanos. ¿Por Claro. qué? Porque son encubridores de todo esto. Y pidieron además por la liberación de los mismos reos. Organismos de derechos están en la misma línea. Es decir, han perdido toda autoridad moral ya de manera explícita. Sapsay, ¿y es constitucional los pedidos de amnistía o de indulto que hacen sectores a favor de Vudú? Incluso habló el ex ministro Julio Debido, contrariando a la declaración de Sergio Massa. ¿Qué ven en eso que, bueno, es un pedido evidentemente de impunidad, entiendo? Bueno, eso sin ninguna duda. Ahora, el indulto y la amnistía general son dos institutos que están previstos en la Constitución que son diferentes. El indulto es presidencial, es individual y solo puede recaer sobre un condenado con un previo informe del tribunal correspondiente. Es decir, un condenado, no un procesado, más allá de lo que hizo Menem, que violó esa prescripción. Después, igual, por otros motivos, todos esos indultos fueron declarados inconstitucionales. Pero además de eso, no olvidemos que tanto el indulto como la amnistía para hechos de corrupción, ya hay jurisprudencia que se trata de delitos que, como en el artículo 36, están asimilados a los delitos contra el orden institucional y sus autores son asimilados a traidores a la patria. Ya hay jurisprudencia de casación penal y también de una Cámara Federal de La Plata que los ha considerado en distintos casos como inamnistiables e inindultables. Correcto. Es decir, están absolutamente asimilados a los delitos de traición a la patria. Con lo cual no sé muy bien qué efecto tendrían. Ahora, amnistía general es un perdón general que lo que tiene es la dificultad de enmarcar la definición de quienes entran dentro de esa amnistía. Pero es interesante que no olvidemos la última amnistía general del peronismo, donde quienes estuvieron detrás son muchos actuales funcionarios, es decir, la amnistía general del gobierno de Cámpora. La misma noche del día en que Cámpora asumió, se abrió Devoto y todas las cárceles salieron no solamente los terroristas, sino cantidad de asesinos, hasta uno que era pedido desde hacía años por extradición, por ser un criminal
realmente muy grave por el gobierno de Francia, un tal Chiappe. Ese también quedó suelto. Por eso yo alerto a la ciudadanía que tengamos mucho cuidado, porque puede ser la cobertura para que todos los presos que no lograron soltar, recordemos ahí por el mes de abril y mayo, gracias a los cacerolazos, pero que 5.000 sí salieron, con las consecuencias que conocemos. Continuaron violando, asesinando. Mucho del recrudecimiento de la violencia y muchos de los hechos más graves de violencia de los últimos meses fueron provocados por esos pobres angelitos que se los soltó porque se dijo que podían contagiarse de coronavirus. Sí. Entonces, cuidado, porque la amnistía puede ser una suerte de pretexto para dejar a todos sus amiguitos, deben ser amigos, porque si no, ¿por qué se preocupan tanto? Sueltos, como criminales que nos van a matar y violar a todos. Los digo con estos términos porque es lo que ha ocurrido, no es ningún tremendismo. Sí. Ahora, afortunadamente el presidente ahí definió muy bien que el indulto es una rémora del poder real, tal cual, coincide y lo tengo escrito. Y tiró el tema al Congreso. Dijo, una amnistía general tiene que pensarlo el Congreso. Y ahí está el presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que de ninguna manera, que no lo consideraba pertinente, una amnistía general para asegurar impunidad, y que se enojó mucho de Guido, ¿no? Y de Lía, lo insultaba, y todo eso no le gustó tanto. Así que no le veo ninguna posibilidad, porque además en Estados, afortunadamente, y esto que los argentinos nos demos cuenta la importancia de las futuras elecciones, correcto, la importancia de ese control del diputado donde no tienen mayoría absoluta y que gracias a eso muchas de las peores iniciativas no han pasado. Incorpora a Waldo Wolf porque como representante, él en el Congreso, le quiero preguntar si la oposición va detrás del reclamo de la ciudadanía que salió a las calles antes incluso de la proclama de la oposición, no sé si eso es así, si usted lo convalida o no, y si hay lugar para estos ensayos, como nos explicaba Sabzai, tanto de indulto como de amnistía que debería tratarlo el Congreso. Mire, nosotros vamos como podemos y nos gustaría ir mucho mejor. No es fácil, si uno mira la película y no la foto, primero hubo que esperar 91 años para que un gobierno no peronista termine un mandato institucional. Después recordemos que cada vez que el peronismo está en el poder, sobre todo después de que cae un gobierno no peronista, su especialidad es masacrar, diseccionar a la oposición. Bueno, Alberto Fernández inventó la palabra borocotear, o sea, corromper figuras. Así que nosotros empezamos el año con 119 diputados, hubo 3 diputados, Anzaloni, Carambia y Ávila, yo siempre les mando saludos para que no nos olvidemos sus nombres, que al otro día de asumir y habiendo entrado por Juntos por el Cambio, se pasaron a las filas de una falsa independencia, que hay un bloque del medio que se dice del medio y termina siempre negociando con el kirchnerismo. Así que no es un tema menor. Hemos perdido el Poder Ejecutivo y ahí estamos todos juntos y tampoco somos todos iguales, pero estamos juntos y me parece que es un gran valor, es un gran activo y tal cual decía el doctor Sabzai, no es un tema menor el estar juntos. Fíjate que fueron primero por Vicentín y no pudieron, intentaron liberar mayor cantidad de presos en un momento y tampoco pudieron. Y bienvenido, la ciudadanía tiene que sacudir al poder político de turno, a la oposición que la representa, porque esa es nuestra función. A veces cuando escuchás, y yo escuchaba al doctor Sabzai, que además le tengo un enorme respeto por además de mi amistad con él, por su condición intelectual, que hablaba de la Revolución Francesa. El kirchnerismo repudia, denosta, detesta el control. Y a veces cuando escuchás al oficialismo que te dice, bueno, la oposición no acompaña, la oposición justamente fue votada para hacer el equilibrio del poder, para denunciar, para interpelar, para que no tengan la suma del poder público. Flaco favor le haríamos nosotros si acompañaríamos el indulto, si acompañaríamos la amnistía, si acompañaríamos la intervención de Vicentín, si acompañaríamos la vulneración de los derechos humanos que ocurren en Formosa. Así que bienvenido y sacudan todo lo que tengan que sacudir y ahí estamos, haciendo lo que se puede. Nos gustaría hacer más, pero no es un tema menor si miramos la historia argentina, estar los 116 juntos, estar discutiendo, estar todos adentro del plato, estar defendiendo esa unidad que hoy es un valor sumamente importante. Sabzai, antes de la pregunta de Guadalupe Vázquez, quiero sumarle otra
que es respecto de la ciudadanía. Hablamos con Wolf respecto del rol de los congresistas, pero la ciudadanía está alerta frente a posibles avances de naturaleza inconstitucional incluso, ¿o no alcanza? Bueno, evidentemente lo que decía el diputado yo coincido totalmente. Precisamente lo que Montesquieu habla es de la función de control como la función clave para la división de poderes y la fiscalización de los actos de gobierno. La ciudadanía, yo diría la sociedad en general, no Sí, solo los ciudadanos, claro. ha demostrado el año pasado la posibilidad de hacer 8 banderazos de una dimensión inédita, porque ocurrieron no solo en Capital, Rosario, Córdoba y alguna otra ciudad importante, en 150 puntos del país. Yo estaba en Mar del Plata en 2 de ellos y era conmovedor. Los marplatenses decían que nunca habían visto algo así. Y eso posibilitó, además, yo agrego a la lista que el diputado mencionaba, que se hayan empantanado la ley de reforma de la justicia, la ley o la iniciativa que ni pasó a diputado porque saben que no tienen los votos, que cambian las mayorías para poner a un procurador general a la carta, la imposibilidad, a pesar de todo lo que hicieron contra el procurador Casal, un hombre que es un funcionario de carrera y que es totalmente independiente e impoluto, y por eso se pudo sostener, y que no pudieron tampoco hacerlo. En fin, la privatización de Edesur, y podríamos seguir con muchas o muchísimas. Eso, bueno, evidentemente una oposición unida ha sido muy importante, es cierto, es inédito en la historia del peronismo. Lo primero que hace el peronismo cuando asume el poder es desfragmentar y destruir a la oposición. No pudo. Solo 3 vivos, si se puede decir entre comillas, porque son verdaderos logreros, aventureros de la política, salieron de un bloque tan importante. ¿Quiénes? Y el bloque del oficialismo y el de la... Ah. Perdón. Sí, está bien, Anzalón y Calambia lo que y Ávila, mencionó sí. Wolf, sí. Esos, sí. Yo lamentablemente no me acuerdo de los apellidos. Me pasa que no quiero recordar, pero es importante recordarlo. El resto no se movió, quedó absolutamente unido y es muy importante eso. Más la presión social que ha sido inmensa. Ha sido inmensa además en la conformación de cantidad de mini asociaciones casi de hecho. Les digo porque muchísimos que yo ni conozco se ponen en contacto conmigo para que los ayude en elaborar un escrito, que los ayude si está bien hacer tal u otra cosa. De paso recordamos su canal de YouTube, Daniel, gracias. Para que la gente pueda allí saber más de derecho y conocerlo. ¿Cómo no? Se llama Daniel Alberto Sapsay. Si quieren entrar en YouTube, lo ponen en cualquier buscador. Los van a invitar a suscribirse, no están obligados, sin suscribirse, que es gratis. Pueden igual entrar y hoy en día son unos 200 videos. Yo lo hago conjuntamente. Mi hijo es el que ha hecho el formateo, el que pone música, porque es un gran guitarrista. Muy instructivo. Hoy la sociedad civil, mejor dicho, que la ciudadanía, necesita saber derecho, ¿no? De sus... Bueno, son casi 35.000 suscriptores en menos de 6 meses. Es algo que creo que no tiene precedentes. Inclusive desde la gente de YouTube me llamó absolutamente sorprendido de que saber qué era eso, cómo no tenían una experiencia así con un canal de esas características que sumara tal cantidad de suscriptores. Y no lo hablo por mí, hablo porque evidentemente hay muchos miles de argentinos que quieren vivir en una república, que no les quieren regalar el país a la gente y se quieren ir. Yo no me quiero ir, se lo repito a mis hijos y a mis nietos, no hay que irse del país. Es nuestro país, es un país además que tiene una base de una solidez enorme. Miren, mis abuelos y mis bisabuelos vinieron escapándose de los pogroms de la Rusia zarista a fines del siglo XIX, principios del XX. Y acá se encontraron con un país promisorio. Yo recuerdo a mi bisabuela, que tuve el gusto de conocer, que cuando salieron y les dijeron que podían ir donde se les daba la gana, pensaron que no habían entendido, porque vivían en guetos, y acá resulta que entraron en un país donde podían ir donde se les daba la gana, donde les brindaron la pública que ella decía que mis hijos se formaron gratuitamente y que después se recibieron. Qué bárbaro, claro. Entonces, ¿cómo no voy a defender ese país? Claro, yo creo que eso, soy la 3ª o 4ª generación de eso. Permítame, Daniel, que incorporo a Gabriela Neme, hablando del país. Disculpe la interrupción, que la tenemos conectada. Gabriela Neme es concejal en Formosa y está en línea para conversar sobre lo último que está pasando. Seguimos charlando con Daniel Sapsay. Estuvo detenida, Gabriela. Seguimos hablando con Waldo Wolf, aquí con Guadalupe Vázquez. Gracias por este contacto.
estuviste detenida y hoy parece que no pasó nada en Formosa, o sigue el amedrentamiento, las amenazas y las preocupaciones por violaciones presuntas a los derechos humanos. Gabriela, buenas noches. Hola, buenas noches a todo el panel. Y la verdad que Formosa sigue igual, quieren pegarle una mano de pintura para que Pietragala se vaya con una imagen de una Formosa del relato de Infran, que no tiene nada que ver con la realidad. Igual yo tomo como un éxito hoy, nos hemos constituido en la Escuela 224, que no estaba en esta guía turística programada de Infran para Pietragala, y hicimos tanta presión mediática que tuvo que ir Pietragala a la tarde, charló con la gente, así que espero, yo soy una mujer de fe y espero que realmente esta visita no sea más para avalar, para seguir siendo cómplice de Infran, porque digo, la verdad que el gobierno nacional no tiene nada que ver con este feudalismo, caudillismo, imperialismo, porque en el país no hay un precedente como Infran. Yo veo un PJ que sale a sostener y a decir que tenemos medidas sanitarias ejemplares, pero ningún gobierno ni gobernador se anima a llevarlas a su provincia. Y aprovechando que está Daniel Sapsay, lo que siento, estimado doctor, es que en Argentina hay dos tipos de Argentina. Desde el Bermejo para abajo son argentinos de primera, y desde el Bermejo para arriba somos argentinos, que no hay un solo juez que sea capaz en esta provincia del derecho y de la garantía de los ciudadanos, teniendo un Superior Tribunal de Justicia que en noviembre dicta un fallo de inhibitoria a un juez federal diciendo que los jueces no tienen por qué ponerle límite al poder político o al poder ejecutivo. Lamentable, lo más irrepublicano y atentatorio contra la institucionalidad misma, ¿no? Guadalupe. Sí, ¿qué es lo que pasa con la sociedad formoseña, ¿no? Que hay como una falta de participación política, se lo ve también en la oposición, digamos, no hay una oposición consolidada y unida, y también se ve que hay como una alta tolerancia, ¿no? Más allá del miedo que deben sentir justamente porque es una provincia con la justicia cooptada, con los medios cooptados. Pero, ¿qué es lo que ocurre dentro de la sociedad? A ver, yo creo que Formosa marcó un antes y un después de esta pandemia. Esta pandemia que con el broche de mi detención, con esa imagen que recorrió el mundo y que alarmó a muchas organizaciones y mucha gente interesada, entre ellas tengo que reconocer a Guado Wolf, que personalmente se comunicó conmigo. Digo, ese día yo pensé que esa imagen iba a atemorizar aún más al pueblo formoseño, que siempre está sumido en el miedo, en la amenaza. Tenemos el mayor porcentaje de trabajadores son empleados públicos, y acá tenemos una policía paralela que ellos saben hasta los me gusta del Facebook, de las redes sociales, así que imagínense la presión. Pero ese día, cuando yo salgo de la comisaría y había más de 500 personas autoconvocadas exigiendo la libertad de las 3 detenidas, digo, Formosa cambió. Formosa, el formoseño ya no le tiene más miedo. Y en esto creo, yo soy peronista disidente de Infran, creo que la oposición tiene que hacerse una autocrítica. ¿Por qué tanto tiempo no pudo consolidar una respuesta a la gente, ¿no? Y en esa autocrítica es necesaria, porque si no seríamos igual a Infran, nadie se hace autocrítica, y Formosa cada vez es más isla. Hasta hace pocos meses escuchamos a Infran decir Formosa no es Argentina, en un furcio, que en realidad no es un furcio, en realidad es una realidad que la sufrimos siempre. Gabriela Leme, le agradezco el contacto y seguiremos, por supuesto, el paso a paso de lo que está pasando allí en Formosa. Gracias de nuevo. Chao, Gabriela. Gracias a ustedes por hacerse. Ahora le vamos a preguntar aquí a Waldo Wolf, porque va a ir a Formosa en las próximas horas. Este es un anticipo que lo damos aquí en Mira, pero le pregunto, aprovechando a Sapsay, si el modelo de Infran, Sapsay, es el modelo que se pretende aplicar en el resto del país. Bueno, mire, como yo decía previamente, es un modelo
muy parecido al de Santa Cruz. No es que sea el único, tal vez es el más grotesco, el más grosero, porque el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, diga que en COVID no hay derechos, es un insigne burro. Lo digo con todas las palabras. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese, la primer directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dirigida para todos los países firmantes del Pacto de San José de Costa Rica, fue que la gestión de la pandemia debía hacerse en clave de derechos humanos. Eso quería decir que los tres poderes tenían que estar en funcionamiento y la plenitud de los derechos, salvo restricciones absolutamente enmarcadas en la Constitución y monitoreadas y controladas por el Poder Judicial. Eso es la síntesis. Ahora, el presidente del bloque de senadores del oficialismo no leyó eso y dice semejante burrada. Lo digo así porque me da vergüenza. Yo me dediqué toda la vida al derecho y una autoridad de ese tamaño diga semejante barbaridad. No se vaya, Sabzai, por favor. Aguárdeme. No estoy lista para ser senador de la Nación. Qué bárbaro. Sinceramente. Preocupante, Semejante preocupante. ignorancia de las claves del derecho que nos rige. Quédese un ratito más, por favor, con nosotros. Daniel Sabzai, Waldo Wolf, Guadalupe Vázquez, mucho más a quien virá en instantes. Antes, BGH Silent Air Full Inverter. Ahorra más que energía. Un loco del aire siente el más mínimo cambio de temperatura, aunque esté durmiendo. No te vuelvas loco. El nuevo BGH Full Inverter es el único con Smart Eye que detecta a las personas en el ambiente para mantener el clima ideal y ahorra hasta 50% de energía. Super fin de semana Coto. Hasta el domingo tenés 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales en Yogurísimo Potes, DAP desodorantes corporales, Haggis Active Sec Classic y en toda la protección femenina, jabón en polvo, shampoo y acondicionador. Además, 3x2 en Villavicencio y jugos en polvo seleccionados. Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y en cotodigital.com.ar. En Divanlito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Y ahora una pequeña meditación. Respiración profunda. Afuera, todo lo que pasa aquí. Ahora el foco tiene que ser tu cliente, Tom. Salesforce Customer 360 te ayuda a enfocarte con una vista única en tus clientes, como Tom. Carrefour es gigante. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, shampoo y rollos de cocina. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de dulce de leche, jugos en polvo y aguas. Además, bondiola de cerdo a 379 pesos por kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar. 2020. Qué año increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa, salimos, nos vimos, chongueamos. Tiraba y entraba. Viajamos. Viajé como loca. Metimos casamientos con 5.000 invitados. Familia del exterior, colados. Fuimos a recitales. Es una gira mundial. Morón, Tucumán, Tokio. Cumplimos nuestros sueños. Me recibí, estuvieron todos mis seres queridos ahí. No nos quedamos con ganas de nada. Toqué para la reina Holanda. Al fin me pude hacer el implante. No, sí fue un año inolvidable. Irrepetible. Gracias 2020. Alto flash, ¿eh? Por un 2021 menos pesado y menos amargo. Cada uno se lo toma diferente. Terma, tómalo como quieras.
El Shin y el Ya. Tu mamá te pidió que vayas al súper. Shin. Lo pedí sin dejar de jugar. Ya. Estás a otro nivel. Pedido ya. Felicidad instantánea. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Budweiser. La lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo y suave al final. Budweiser, King of Beers. Seguimos en Mirá, está Daniel Sapsay conectado si queremos una conclusión de su parte. Daniel, ¿usted tiene expectativa que la República, que las instituciones, que la democracia va a prevalecer o que este sector un poco fanático va a ir contra todos y bueno, van a ganar finalmente? Yo soy optimista, un optimista moderado, pero optimista absolutamente. Lo soy apoyado en cuestiones que son absolutamente palpables. Por ejemplo, todas las iniciativas que fueron rebotadas gracias fundamentalmente al apoyo de la ciudadanía, a que hubieron jueces que se pusieron la toga. Pensemos en el juez Lorenzino de Santa Fe, que pudo parar la intervención con un gran coraje, pero claro, estuvo rodeado por una sociedad que lo acompañó. La jueza Castaño, que permitió que se desalojara el campo de los Echeveres, más allá de quién era el campo, eso no importa, lo que importa es que era totalmente contrario a derecho. Un conjunto de fascinerosos que se pusieron a plantar perejiles y querían enseñarnos agricultura sustentable. La jueza Alejandra Mauricio de Mendoza, que tuvo el coraje de declarar inconstitucional uno de los decretos de necesidad de urgencia del presidente en materia penal. Y así podríamos seguir. Bueno, yo nombré a los dos miembros de la Cámara de Casación Penal que declararon constitucional la ley del arrepentido y validaron los testimonios. Fundamental. Tan importantes, causa cuaderno. O sea que son muchas cosas. Y de caso le quería comentar que recién observé el canal de YouTube y creo que absolutamente, gracias a que usted lo recordó, ya se pasaron con creces los 35.000 suscriptores. Felicitaciones por eso. 5.300, es decir, 450 en estos minutos, así que fíjense la experiencia que tienen ustedes. Daniel Sapsay, gracias por este contacto. Buenas noches. Gracias a ustedes, saludos al diputado y un cariño a Guadalupe. Saludos. Seguimos aquí, gracias. Seguimos en Mirá, en instantes cerramos con Waldo Wolf y aquí con Guadalupe Vázquez, por favor.